China. Carlos Pañi. Muy buenas noches. Buenas noches. Bien. Gracias, muy bien. Nos vamos al país trasandino. Trasandina. Tuvimos elecciones ayer. Como se esperaba, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, que va a ser el 14 de diciembre, son Janet Jara, de la izquierda, de parte del gobierno de Boric, y José Antonio Kast, de la derecha. ¿Qué se espera en esa segunda vuelta? Bueno, Jara pasa con menos votos. Ahí están los dos. Ahí están los dos, ¿no? Jara pasa con menos votos, se esperaba que tenga alrededor del 30%, llegó con el 27%, tiene un camino muy áspero para llegar al 50+1, y Kast, por el contrario, está prácticamente ahí. Si sumás sus votos, más los del candidato de la ultraderecha Kaiser, más los de la candidata Matei, ya estás arriba del 50%. Y estos dos candidatos, ayer, inmediatamente cuando se dieron los resultados, Dijeron, apoyamos a Kast. No solo ellos fueron al búnker de Kast a sacarse la foto con él. Ahora, ¿por qué se dio este resultado particular? Bueno, los chilenos votaron principalmente por el cambio. Hay más del 60% de los chilenos que desaprueban la gestión de Boric, principalmente en el tema de seguridad. Y vos me dirás, bueno, la seguridad en Chile tampoco está tan mal. Hoy tienen una tasa de 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Pensá que México o Brasil tienen alrededor de 20, 25, pero hace 10 años Chile tenía 2 homicidios cada 100.000 habitantes. o sea, están muy bien, pero mal en relación a cómo estaban. A cómo estaban. Y en ese contexto, para las derechas en general, es mucho más fácil tener un discurso de mano dura en contra del crimen. De hecho, en esta elección en Chile, las propuestas, digamos, abarcaban, eran de todo tipo y color, ¿no? Desde Kast, que decía que había que construir cavar una zanja en la frontera para que no vengan los inmigrantes, a otros, Matei, que decía que a los criminales, bueno, tenían que estar en la cárcel o en el cementerio, ¿no? Daba más o menos lo mismo. Bueno, todo tipo de propuestas en contra del crimen que explican un poco por qué la derecha terminó representando mucho mejor el cambio que Jara, que además era parte del gobierno en ejercicio. Ahora, Patricio Navia, que es un politólogo chileno, hizo un podcast antes de la elección y él dice, ojo, que los chilenos quieren un cambio, pero no quieren un cambio radical. Y ese fue el principal problema de Boric, que no logró interpretar que querían un cambio, pero tampoco se querían ir tanto a la izquierda como quiso ir él con el cambio de la reforma constitucional. Que fue rechazado. Exacto. Si vos mirás Kast, por ejemplo, sus propuestas, es la tercera vez que es candidato, las propuestas son mucho más moderadas de lo que fueron las propuestas anteriores y de hecho dejó de lado toda la agenda, si querés, de batalla cultural y se concentró en las políticas económicas. Y una de las sorpresas de la elección es que el candidato que llega tercero termina siendo Parisi y no... Parisi, que sacó 19%. Sí, y no Kaiser, como se pensaba, que era el candidato de la ultraderecha que venía creciendo, bueno, terminó siendo superado por Kaiser, por Parisi. Que explica en gran medida el tercer punto que hace Navia, que es que además de cambio, un cambio razonable, los chilenos siguen pidiendo un cambio anti-elites, anti-establishment. Claro. Y Parisi era un candidato de centro-derecha, pero principalmente era un candidato antipolítica. De hecho, su partido se llama el Partido de la Gente. Sí. Y si vos mirás, bueno, para vos está acá a mí, porque toda la campaña él dijo, no votes ni por comunachos ni por fachos, al revés, lo decía, ni fachos ni comunachos, era casi su eslogan de campaña. Ahí está. Exacto. Y los seguidores, mirá, esto para mí es muy interesante, los seguidores de Parisi se autoproclamaban los vivos. ¿Por qué los vivos? Porque ellos podían ver cosas y darse cuenta de cosas que el resto de la gente que no estaba tan despierta no veía. Claro, los que la vieron. Muy parecido a lo que vimos acá. Y se vio particularmente favorecido Parisi por un cambio que hubo esta elección, que es que por primera vez el voto fue obligatorio. Eso significa que votaron 13 millones de personas, pero de esas 13 millones hay casi un poco más de 13 millones, 6 millones que eran nuevos votantes, claro, los que los chilenos llamaban los votantes obligados, ¿no? Que no suelen votar. Y en ese grupo particular, Parisi tenía más tracción que entre los votantes recurrentes. Y todo esto es muy importante para interpretar el mandato. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos están diciendo, este es un giro hacia la derecha.
Pero si vos mirás lo que está ocurriendo en las últimas 18 elecciones que hubo en América Latina en los últimos 5 años, más del 80% fueron elecciones que se eligieron partidos que se crearon en los últimos 10 años. Más del 70% fueron elecciones de cambio y recién poco más del 50% fueron elecciones que fueron hacia la derecha. Este fin de semana, lo cuento rápido porque tenemos poco tiempo, un amigo mío chileno me decía, mirá, para entender lo que está pasando ahora en esta elección, un amigo mío más bien de izquierda, pero me dice, hay que recordar el levantamiento del año 19, porque ese estallido social sigue operando y hay toda una idea un poco subliminal en la base de la sociedad chilena de que, sobre todo en los jóvenes de clase media baja, de que esto es un Estado fallido y que hay que cambiarlo radicalmente. Y esa idea de cambio y de revolución, digamos, la expresa mejor la derecha que la izquierda. Y eso está pasando en muchas sociedades, bueno, en la Argentina. Milei es eso también, ¿no? La idea de cómo la derecha expresa mejor la idea de ruptura que la izquierda. Y esto se está verificando también aparentemente en Chile, ¿no? Muy bien, Ana, gracias. Vamos a ver cómo sigue la película. Vamos ¿no? a ver cómo sigue. El 14 de diciembre tenemos los resultados finales.